Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6:31, ahora desde el sofá de nuestra primera emisión estamos listos para continuar el desarrollo de la agenda informativa del día. Nicolás, buenos días. Buenos días, Daniela. Una jornada muy agitada, con mucha política y muchos temas para analizar. Sí, señor. Bueno, pues comencemos entonces hablando justamente del senador Iván Cepeda, quien se pronunció a través de un discurso después de su victoria en la consulta del petrismo, que superó las expectativas de los analistas en cuanto a participación, Nicolás. Mire, Daniela, es que Cepeda reiteró su compromiso de continuar con el legado del presidente Gustavo Petro, pero además advirtió que no participará en debates que le den prioridad al insulto por encima de las ideas. Deseo agradecer, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas, pero en especial quiero hacer llegar mi voz, nuestra voz de gratitud a las y los campesinos de este país, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a la gente que en las barriadas populares, sorteando inmensos esfuerzos, ha logrado votar hoy a pesar de todas las dificultades que hemos visto se han presentado. Para que discutamos, porque no voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente, a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país y no sobre amenazas, insultos, calumnias contra personas. Vamos a seguir en el camino de la austeridad, del respeto, de la transparencia y de la ética, porque dijimos que esto es un programa que también incluye la revolución ética y esa no es una frase, es el comienzo de la demostración que se puede hacer política en Colombia de manera recta, transparente y sin corrupción. Debemos señalar que es realmente indignante e inadmisible que a estas alturas no tengamos personería jurídica como movimiento político después de semejante votación. Así que hago un llamado respetuoso, pero al mismo tiempo vehemente al Consejo Nacional Electoral. Ya es hora de que nos reconozca nuestra personería. Y también habló Carolina Corcho, quien quedó en el segundo lugar de esta consulta. Dijo que con este caudal electoral buscará ser cabeza de lista al Senado por el pacto histórico. También quiero felicitar al senador Iván Cepeda. Su triunfo en esta consulta es contundente. Ha logrado una votación muy alta e importante. Y por supuesto, yo soy una demócrata. Honro los acuerdos y cuenta con mi respaldo. Honramos los acuerdos del Pacto Histórico del 19 de julio, en el cual todas las candidaturas a Senado, a presidencia, son por voto popular. Todas. Nadie puede estar por encima del pueblo y la decisión popular. Aquí no puede haber bolígrafo, como lo acordamos y como el pueblo lo dictaminó, bajo ninguna candidatura. Todo tiene que ser la decisión popular. Se planteó que la segunda de la lista encabezaría la lista del Senado. Como les contamos, son muchos los temas que están sobre la mesa para analizar sobre esta consulta, el pacto histórico de más de 2.700.000 votos. Y para hablar sobre este tema nos conectamos a esta hora con el analista Juan Carlos Flores, quien ha estado también muy estudioso, muy riguroso con esto que sucedió con el pacto histórico. Doctor, buenos días. Y quiero empezar preguntándole sobre esos 2.700.000 votos. Sin duda, pone al petrismo como la fuerza política más importante que en este momento hay en el país. Pero mi pregunta ¿es la votación que esperaba Gustavo Petro y las bases justo cuando son gobierno, cuando tienen todo el establecimiento funcionando a su favor e incluso cuando están juntando distintas bases para formar un gran proyecto político? Nicolás, muy buenos días. Es una votación que no se puede menospreciar porque en política un elemento fundamental es el realismo. Al mismo tiempo hay cosas para desgranar. Bogotá, que fuera en las pasadas elecciones una capital decisiva para el petrismo,
es una ciudad donde se ha disminuido inmensamente el apoyo a Petro y a sus seguidores. De manera que Iván Cepeda dispone en estos momentos de votos que le aseguran ya que no hay nadie que pueda competir con él, que todos son unos competidores muy chiquitos. Quintero, que ha revelado como un candidato inflado a través de las redes, pero que no tiene sustancia, no tiene realidad. El político Roy Barreras, que también es un político con muy pequeño capital frente al que tiene Iván Cepeda. Pero como en política se trata de sumar y como en Colombia tenemos dos vueltas más la vuelta de Congreso, es indudable que allí es donde está la debilidad de Iván Cepeda en el largo plazo. Hoy es indudablemente el candidato de la izquierda, pero no les alcanzan los votos para la segunda vuelta. Por supuesto, Nicolás, aquí también queda claro que no hay una figura aún en la oposición que logre sumar a todos los descontentos que hay en estos momentos frente a Petro. Y hay un elemento que ustedes ahora pues dejaban entrever en la posición de Iván Cepeda, que dice: pues yo no voy a atacar a mis contrincantes, no voy a ir a debates donde se ataque, pero la pregunta es, ¿él le va a pedir eso mismo a Gustavo Petro, quien pues indudablemente es uno de los más asusadores de la polarización que hay hoy en Colombia? De manera que lo que se puede entrever en estos momentos es que el gran interrogante para Petro y para su candidato Iván Cepeda es de dónde van a sumar más votos, porque por fuera de la izquierda no la tienen para nada fácil. Un punto muy importante el que usted ha tocado, señor Flores. Ahora quisiera preguntarle por el futuro, lo que se prevé que pasaría con Carolina Corcho. Más de 600.000 votos son un activo muy importante. Ella en su última declaración ha pedido ser cabeza de lista, sin embargo es una ubicación o algo que ya se había pactado con la senadora María José Pizarro. ¿Qué puede pasar? ¿Usted qué cree que podría pasar entonces con ese futuro político de Corcho? Bueno, es una mujer frente a la cual se abren expectativas muy interesantes, pero recordemos que la izquierda tiene una persona que lo decide todo, quien es Gustavo Petro. Si Gustavo Petro no le da la bendición a la señora Corcho, pues es indudable que ella no va a tener esa cabeza de lista. También, si la izquierda no logra sumar otras fuerzas, pues Corcho probablemente tenga un camino abierto hacia la vicepresidencia. Es mujer, ha sido una persona que estuvo en el gabinete de Petro, ha sido leal a Petro, pero claro, aquí vienen, Daniela, unos juegos más complicados. Y miren, hay un país con el cual se puede comparar en estos momentos lo que puede ocurrir en Colombia. En Chile, igual que en Colombia, el actual presidente allá, Gabriel Boric, ha logrado que una persona relativamente cercana a él, una candidata comunista que estuvo en su gobierno, sea la candidata de toda la izquierda a la primera vuelta en las elecciones. Pero todo el mundo en Chile menciona que esa candidata va a perder en segunda vuelta. Entonces, aquí hay una cantidad de elementos, recapitulémoslos. Bogotá, fundamental en el triunfo de Petro la vez pasada, es una ciudad en la cual el petrismo se ha desplomado. Entonces, ¿de dónde van a obtener ellos esos votos adicionales? Corcho no suma más allá de la izquierda y es allí donde surge un inmenso interrogante para Iván Cepeda, junto con otro asunto, los temas. Claro. Recuerden ustedes que Iván Cepeda es el creador de la paz total. Y allí está uno de los fracasos del gobierno de Petro, y eso es un arma muy poderosa de sus adversarios contra Iván Cepeda. Seguramente será un asunto a analizar en los debates, pero yo quiero preguntarle, doctor, ¿a qué se debe esa gran votación que tuvo el pacto histórico? 2.700.000 votos, tal vez al discurso antiimperialista que tuvo el presidente Gustavo Petro en las últimas semanas, que lo llevó al escenario mundial y al foco de la Casa Blanca, puntualmente de los señalamientos de Donald Trump, o tal vez la comunicación digital de distintos influenciadores como Wally o Lali, que están convirtiendo likes en votos, o incluso las bases que se siguen sosteniendo en el suroccidente del país, como departamentos como el Valle del Cauca, el Cauca, Nariño.
suman muchos elementos, pero tengamos presente que esto es un poco menos de lo que las fuerzas petristas obtuvieron en las votaciones al Senado y a la Cámara en el país. Entonces aquí se está reafirmando esos votos que ya hubo y aquí estaban comprometidos todos los candidatos, los que ya están en posiciones, tienen su curul en el Senado y en la Cámara, y los que querían un lugar adicional allí. Entonces, aquí es claro que votó toda la fuerza de la izquierda que desea el apoyo de Petro, o bien para reelegirse, o bien para encontrar un camino nuevo. Esto es muy importante, son los votos que ellos ya tenían. Aquí no hay votos nuevos, eso es muy importante subrayarlo. Mire usted lo que pasó ayer en las elecciones en la Argentina, y es que allí ese factor Trump sumó a favor del señor Milei. De manera que yo no veo tan fuerte el factor Trump aquí porque no agregó, subrayo, más votos de los que ya había obtenido la lista al Senado de Gustavo Petro en las elecciones pasadas. Entonces, ¿qué es lo que esto revela? Que lo que sí Petro ha logrado es disciplinar a sus huestes, mantener el apoyo en toda la costa pacífica del país, lo ha mantenido sin lugar a dudas. Queda el interrogante en la costa atlántica para las elecciones presidenciales, y es claro que en lugares donde Petro pensaba quitarle votos a la derecha, pues no lo ha logrado, porque fíjese usted que en toda Antioquia y todo el eje cafetero no creció la votación de los seguidores del presidente Petro, y yo subrayaría, y lo he hecho ya varias veces en esta conversación, que hay un fenómeno que hay que señalar. El petrismo ya no tiene consigo a Bogotá, y ahí hay un factor, porque también la pregunta es, ¿quién de la oposición va a ganarse el apoyo de Bogotá? Que eso no está para nada claro, porque ya hay claridad frente a Petro, sus posibilidades y sus limitaciones en el crecimiento, pero no hay claridad de cuál es la figura, cuál es el gallo para enfrentar a Iván Cepeda en la segunda vuelta. Pensando justamente en lo que se viene, señor Flores, el presidente Gustavo Petro ayer en uno de sus trinos hablaba o la propuesta que planteaba era de cambiar el Frente Amplio a un Frente Humano. Incluso hablaba de incluir también en esta unión a precandidatos presidenciales que incluyen a los verdes. ¿Usted cree que los resultados dan para ese optimismo, para que se unan ese tipo de fuerzas? Pues es posible que sí, pero recuerde usted que el Partido Verde es un partido muy dividido, que el Partido Verde en una campaña tiene una debilidad muy grande, y es que su dueño es hoy un prófugo de la justicia, que está refugiado debajo de las faldas del dictador Ortega y su mujer en Nicaragua. Entonces, lo que yo veo es que aquí hay como dos maneras de enfocar. Hay una manera, y es indudablemente hay unos votos que Petro y su candidato Iván Cepeda han refrendado, pero está lo otro. Esos votos no les alcanzan para ganar en segunda vuelta. Y eso hace emerger un interrogante. Hay tantos candidatos presidenciales de la oposición que la ciudadanía no tiene claro cuál es el gallo o cuál es la gallina. Entonces, fíjese usted que aquí todo está todavía por barajarse. El optimismo dentro de las huestes del senador Iván Cepeda es legítimo, pero ese optimismo hoy no alcanza para ganar en segunda vuelta. Bueno, doctor, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A ustedes un feliz día. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 10 minutos, y a esta hora de la mañana hacemos contacto con Hernán Penagos, registrador nacional, precisamente para hablar sobre estas elecciones de la consulta del pacto histórico que tuvimos en las últimas horas. Registrador, buenos días. Muy buen día, cordial saludo para toda la audiencia. Participaron en total cerca de 2.700.000 colombianos. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen al interior de la entidad de todo este ejercicio electoral que se presentó? Bueno, la registraduría cumplió de manera eficiente con todo su deber misional. Las personas que quisieron ejercer su derecho al voto el día de ayer lo pudieron hacer sin mayores dificultades. El procesamiento se llevó a cabo tal y como se había definido. El número de puestos de votación instalados
se acordaron conforme al despliegue y las capacidades operacionales que definió la fuerza pública. El número de mesas y puestos de votación se definió con las organizaciones políticas. Un mes antes, desde el 3 de octubre, se llevó a cabo ese proceso y en general toda la jornada transcurrió sin mayores dificultades. En general, todo el equipo de la registraduría estuvo atento y dispuesto a permitir y a ayudar en el ejercicio del derecho al voto. Y los resultados hoy, el número de personas que terminaron ejerciendo su derecho dan cuenta de una jornada que transcurrió de la mejor manera y que salió muy bien. Registrador, sin embargo, quiero preguntarle por esas fallas denunciadas ayer por los integrantes del pacto, de hecho por el mismo presidente, hablando de largas filas, de puestos de votación que fueron trasladados, al menos hablaban de 4.000, de lugares donde no había el material. ¿Qué fue lo que pasó, registrador? Bueno, entonces inicio. En relación con los puestos de votación, ellos se instalaron en función del despliegue que a la registraduría le entregó la fuerza pública, me refiero al despliegue operativo y de tropas, circunstancia que fue definida desde hace semanas y conforme a eso se instalaron cada uno de los puestos de votación. Entenderán ustedes que no podemos instalar puestos de votación en lugares donde no tengamos clara y absoluta presencia de la fuerza pública. Hay que cuidar el material electoral, hay que cuidar testigos, hay que cuidar jurados, hay que cuidar funcionarios de las diferentes entidades que están en los puestos de votación. Luego, ese despliegue se hace conforme a las capacidades y el despliegue operativo de la fuerza pública. En segundo lugar, en relación con algunos lugares, menos del 1% de las 20.000 mesas instaladas se presentaron afluencias altas de público. Es normal, siempre ha ocurrido en elecciones ordinarias, por ejemplo, de municipios, pues se agolpa mucha gente a votar, en especial en la primera mesa donde votan las personas mayores que se demoran un poco más para ejercer su derecho al voto. Se activan los protocolos, se fraccionan las mesas de votación y la ciudadanía puede votar. Prueba de que la ciudadanía votó son los resultados, el número de personas que terminaron ejerciendo su derecho al voto. La registraduría cumplió y cumplió de manera eficiente. Se instalaron 20.000 mesas de votación. Y se instalaron 20.000 mesas de votación porque fue un acuerdo firmado con todos los partidos políticos desde el 3 de octubre, en el sentido de que, de acuerdo al potencial electoral que se pretendía, pues se hizo una regla de 3 más o menos para definir un número adecuado de mesas. La consulta del pasado domingo fue una consulta mucho más grande que cualquier otra consulta en la historia de Colombia. Miren ustedes, el referente anterior que tenemos es del 2017, cuando se llevó a cabo la consulta del Partido Liberal. 9.600 mesas se instalaron. En este caso, se instalaron 20.000 mesas de votación en 13.400 puestos. Luego, no es justo que se discuta frente al proceso que se llevó a cabo, frente a la parte administrativa y frente a la parte operativa. Primero, porque fue acordada y segundo, porque la registraduría trabajó de manera eficiente. Aquí se ha cumplido y se ha cumplido muy bien. En una semana, hace 8 días, se llevaron a cabo las elecciones de consejos de juventudes. Ayer, las elecciones de consultas donde se convocaron 39 millones de personas. La institución ha respondido y ha respondido con juicio, con integridad y con transparencia. Aquí hay miles de personas, miles, que están trabajando con mucho juicio para cumplir al país. Y déjeme decirle esto, ayer nomás amenazaron a nuestra registradora de Yopal, una mujer valiente que se quedó al frente del proceso electoral y que es necesario ya trasladarla de Yopal porque la FARC la amenazó por el tema de las mesas de votación. Tiene hoy seguridad y hay que trasladarla de Yopal. Y en las horas de la noche quiero aprovechar para enviarle condolencias a la familia de Nancy Valencia en el Alto Baudó, una funcionaria nuestra que trasladándose ya al municipio parece que hubo un choque entre 2 lanchas y murió en el día de ayer. Aquí hay mucha gente trabajando y lo hace con dedicación y con juicio. Todos los soportes de los resultados los tenemos, pero hay que confiar en una entidad que trabaja con juicio. Registrador, quiero detenerme en un punto que usted menciona y es el orden público, porque llama mucho la atención que una registradora en Yopal haya recibido amenazas por parte de las FARC, según lo que usted está mencionando. ¿Cómo está la seguridad en este momento para realizar, por ejemplo, las elecciones a consultas o del Congreso en el mes de marzo? ¿Es posible llevar las mesas a todos los puntos que hay en este momento en el país? En el mes de marzo ya venimos trabajando con
con el Ejército y con la Policía, con el Ministerio de Defensa, en lo que se conoce como el Plan Democracia, para en esa fecha, que son 125.000 mesas, no 20.000, 125.000 mesas, podamos distribuirnos a todo el territorio nacional. Para esa fecha, el Ministerio de Defensa tendrá que garantizar el despliegue en cada uno de los rincones de Colombia. La registraduría ha dicho, material electoral a donde se lleve tiene que tener la protección adecuada de la fuerza pública y en eso se está trabajando. Hay 104 municipios que tienen cierto riesgo y por eso respecto a esos 104 municipios el Ministerio de Defensa está estableciendo unos protocolos especiales. Pero es cierto, ayer, por ejemplo, fue necesario llamar al Gaula, a todos los órganos competentes para desplegar y cuidar a nuestra registradora de Yopal, porque sí, llamaron personas identificadas como de las FARC y amenazaron a esta dama que seguramente ya tendremos que trasladarla para otro lugar, para que deje su familia, buscar otro lugar, dadas circunstancias de esta naturaleza. Luego aquí también hay personas que le ponen el pecho a esto con mucha determinación y no podemos perder de vista todo el trabajo que se ha venido haciendo durante estos días. Registrador, ¿pero qué tipo de amenazas recibió la registradora allí? ¿De qué tipo de amenazas estamos hablando? Llamaron a la registraduría, se identificaron como de las FARC, la amenazaron porque se habían trasladado unos puestos del sector rural, puestos que se trasladaron porque el despliegue operativo no daba, de acuerdo a la fuerza pública, para llevarlos a ese sector rural y fue necesario concentrarlos en la cabecera de Yopal y la declararon objetivo militar. Eso es una realidad, fue necesario llamar al Gaula, llamar a todos los órganos competentes, hoy tiene seguridad, vamos a trasladarla. Son las circunstancias que se ocurren en medio de un país que está demasiado caldeado, de un país donde la polarización social es demasiado alta, pero también se hace necesario que se entienda el gran trabajo que hacen miles de funcionarios, ni siquiera yo, miles de funcionarios en todo el territorio nacional que con dedicación ponen la cara, enfrentan la ciudadanía, ayudan al ejercicio del derecho al voto. Sí, registrador, finalmente la consulta que se realizó ayer del pacto histórico fue de un partido o de varios partidos y si ese candidato eventualmente puede participar en marzo en lo que se llama el Frente Amplio. Bueno, esa respuesta lamento decirles que no puedo darla. Entenderán ustedes que nosotros no somos ni juez electoral, ni podemos suplantar o más bien llevar competencias que tienen hoy el Consejo Nacional Electoral. Serán ellos quienes determinarán la participación o no dentro de las elecciones del mes de marzo. El 8 de diciembre, los partidos en Colombia deberán comunicarle al Consejo Nacional Electoral si quieren participar de la consulta popular del mes de marzo. Y en ese momento se activa la competencia del Consejo Electoral para aceptar o no las consultas de las organizaciones que soliciten participar en el mes de marzo. Registrador, ayer en medio también de lo que ocurría, de cómo avanzaba esta jornada, se contempló esa posibilidad de permitirle votar a las personas hasta el último de la fila, incluso de recogerle la cédula a quienes estuvieran haciendo la fila, algo que es muy diferente a lo que sucede en una jornada electoral ordinaria. ¿Por qué se llegó a este punto? De acuerdo, precisamente por eso, porque no se trataba de una jornada ordinaria, porque se trataba de unas consultas. En las jornadas ordinarias, las circunstancias definidas por el Código Electoral son diferentes. Esto es una consulta donde, de acuerdo a la Ley 1475, la registraduría presta apoyo para el proceso electoral. Por eso en esta consulta no se hace escrutinio general, no se nombran jueces de la República para que lleven a cabo el proceso de escrutinio y simplemente se le entregan las actas a los partidos para que resuelvan las reclamaciones, definan los resultados y establezcan el orden tanto en Cámara como Senado. Son consultas y como quiera que se trataba de consultas, hay que garantizar el derecho al voto de los militantes de esos partidos. Y a las 4 de la tarde, una vez se observó que había personas en la cola, se autorizó que podían ejercer el derecho al voto por tratarse de consultas. Pero además hay que decir, fue un tema menor. A las 4:10 y 15 de la tarde ya había votado toda la ciudadanía, ya estábamos procesando la información. Por eso ustedes vieron casi que a las 4:15 el primer boletín o segundo, dando cuenta de los resultados como se iban procesando. Un tema menor, pero vuelvo y reitero, se trata de una consulta y en las consultas por garantía del derecho al voto es apenas natural y razonable que la ciudadanía, quienes quedaban por votar en las colas, muy pocas mesas de votación, pudieran ejercer su derecho. Registrador, hablando de ese último punto que usted menciona, que es procesar los votos, contarlos e informarlos al país,
¿qué evaluación hace usted? Más o menos sobre las 6:30 de la tarde ya teníamos el 80-85% de las mesas informadas. ¿Es la estimación que ustedes tienen para las elecciones que vamos a tener tanto en marzo como la primera vuelta presidencial? Perdimos contacto con el registrador. Bueno, creo que ahí está de nuevo. ¿Doctor Penagos? Sí. Sí, lo escuchamos. No, le transmito nuevamente la pregunta. Ayer sobre las 6 de la tarde, 6:30, estábamos recibiendo ya la información de las primeras mesas, o bueno, del 80-85% de las mesas. ¿Es la estimación que ustedes tienen para las consultas del próximo año y la primera vuelta presidencial? Bueno, ayer ustedes vieron cómo se llevó a cabo todo el procesamiento. En esta jornada de consultas no se llevó a cabo una tarea que se hace internamente que se llama de consolidación y divulgación, porque se trataba de una consulta, porque exigía unos gastos un poco más altos y eso pues digamos, no lo acordamos porque se trataba de un proceso que era mucho más plano, si se quiere. En las elecciones del próximo año, no solamente vamos a hacer el procesamiento, sino la consolidación y divulgación de todos los resultados junto con el escrutinio, procesos que no se llevaron a cabo ayer, por lo que le decía, porque se trataba de unas consultas. En las próximas elecciones vamos a ser mucho más ágiles en la información. Sin embargo, como usted decía, a las 5:30 de la tarde, inclusive, ya había tendencia clara de cuáles eran los resultados finales. Entendamos también lo siguiente: las mesas de votación más votadas fueron las últimas que se procesaron. ¿Y por qué? Porque era mucho más ágil procesar mesas con 3, 4, 5, 100 votantes que mesas de 400 y 500 votantes. En las próximas elecciones vamos a agilizar mucho más el proceso y yo les aseguro que rápidamente, 4:30, que ya se cierra todo el proceso de conteo, inicia la divulgación y con mucha mayor agilidad vamos a poder procesar los datos de preconteo. Pero si ustedes observan, eran las 5:15, 5:30, ya estaba clara la tendencia, ya había 60% o 70% de material procesado, muy a pesar de que se trataba de unas mesas que estaban en sectores rurales, en especial en corregimientos. Así que la velocidad de procesamiento la estábamos revisando precisamente en la madrugada del día de hoy y ha sido la eficiente conforme a un proceso electoral de esta naturaleza. Pues, registrador Hernán Penagos, gracias por estos minutos con nosotros, con Noticias Caracol, para contarnos del balance de esta jornada electoral que vivió el país ayer, la consulta del Pacto Histórico. A ustedes, muchas gracias.